8:30 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Entramos a nuestro último bloque de Directo América, edición nocturna. Vamos a repasar ahora la actualidad global y lo hacemos con los titulares de la jornada. Nuevo frente a la vista. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, advirtió que ningún lugar de Israel se libraría de los ataques en una guerra a gran escala. Esto en respuesta a una declaración de Israel que aseguró estar preparándose ante cualquier escenario. El presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un firmaron un acuerdo integral de asociación estratégica en Pyongyang, consolidando sus lazos en medio de tensiones con Washington y sus aliados. El acuerdo incluye asistencia mutua en caso de agresión. 5 activistas políticos de la oposición venezolana fueron detenidos por la policía en las últimas 72 horas. 2 eran periodistas. 4 fueron acusados de incitación al odio. Las detenciones ocurren a poco más de un mes de las elecciones del 28 de julio. Usando el hashtag DirectoAmericaF24, usted puede comentar esta y otras noticias. También recuerde buscarnos en todas las plataformas de redes sociales como France24 en español. Vamos a iniciar con las noticias. Aumenta la tensión entre Líbano e Israel. Este miércoles, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, dijo que lucharían sin límites ni reglas en caso de que estalle una guerra con Israel. Además, amenazó con atacar a la isla europea de Chipre si estalla un conflicto con su vecino del sur. La declaración llega un día después de que Israel advirtiera a Hezbollah sobre la posibilidad de una guerra total. Las tensiones entre Hezbollah e Israel van en aumento desde los ataques de Hamas el 7 de octubre y la posterior campaña militar israelí en Gaza. Si la guerra se impuso en el Líbano, Hezbollah luchará sin regulaciones, sin reglas y sin techos. Israel sabe que no tendrá un lugar a salvo de nuestros misiles y nuestros drones. En respuesta, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, aseguró que el ejército se prepara para cualquier escenario. Aunque las guerras entre Israel y Líbano han sido parte de una serie de conflictos más amplios en Medio Oriente, aquí vamos a hacer un repaso histórico. Las guerras entre Israel y Líbano han sido parte de una serie de conflictos más amplios en la región del Medio Oriente. Tras la creación del Estado de Israel en 1948, varios países árabes, incluido Líbano, declararon la guerra a Israel. Las confrontaciones terminaron con un armisticio en 1949, pero sin un tratado de paz definitivo, tras lo cual Israel consolidó su independencia y Líbano y otros países árabes no reconocieron al nuevo Estado. En respuesta a los ataques de la Organización para la Liberación de Palestina, desde el sur del Líbano, Israel lanzó una invasión a una gran escala en junio de 1982 con el fin de expulsarla y establecer un gobierno aliado. La invasión condujo a la ocupación de Beirut Occidental y a la eventual retirada de la OLP de Líbano. Sin embargo, también dio lugar a una ocupación israelí prolongada en el sur del Líbano y al surgimiento de Hezbollah como fuerza militante y política. Durante las décadas de los 80 y 90, mientras Israel mantuvo una zona de seguridad en el sur del Líbano, Hezbollah llevó a cabo una guerra de guerrillas contra las fuerzas israelíes. El desgaste de este conflicto fue tal que en el año 2000 Israel se retiró unilateralmente del sur del país. En junio de 2006, Hezbollah capturó a los soldados israelíes en una incursión transfronteriza, lo que desencadenó un conflicto a gran escala. Israel lanzó una ofensiva aérea y terrestre en Líbano, mientras la milicia chiita disparaba cohetes hacia el norte del territorio israelí. Tras 34 años de conflicto, se llegó a un alto el fuego bajo la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU. El conflicto dejó una devastación considerable en Líbano y significativos daños en el norte de Israel. Las tensiones entre Israel y Hezbollah se incrementaron tras los ataques de Hamas del 7 de octubre. Frecuentemente, Israel bombardea el sur del Líbano, mientras la milicia, apoyada por Irán, envía drones y ataca puestos militares israelíes.
En otros temas, apoyo mutuo. El presidente ruso Vladimir Putin firmó un acuerdo de defensa mutua con el norcoreano Kim Jong-un, quien ofreció su pleno apoyo en la guerra contra Ucrania. El compromiso de cooperación militar formaba parte de un tratado estratégico firmado durante una cumbre en Pyongyang. Veamos. Un espectáculo en Pyongyang. Kim Jong-un y Vladimir Putin han firmado un nuevo acuerdo de asociación, incluyendo un compromiso de ayuda mutua si alguno de los dos países es atacado. Con la firma de esta asociación estratégica integral entre los dos países, ampliaremos nuestra cooperación en diversos ámbitos como el político, el económico, el cultural y el militar. Estaremos en un camino en el que podremos lograr el progreso y promover el bienestar de nuestros pueblos. Putin agradeció a Kim su apoyo a Ucrania, afirmando que Corea del Norte adopta un enfoque equilibrado de la guerra, en su primera visita al país comunista en 24 años. La Federación Rusa no descarta el desarrollo de la cooperación técnico-militar con la República Popular Democrática de Corea, de acuerdo con el documento firmado hoy. La visita de Putin se produce en medio de la preocupación de Occidente de que Corea del Norte proporcione municiones a Rusia para alimentar su guerra en Ucrania. A cambio, Rusia podría estar proporcionando ayuda económica y transferencias de tecnología que podrían potenciar el programa nuclear de Pyongyang. Corea del Norte está sometida a estrictas sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU por sus programas de armamento nuclear, mientras que Rusia también es objeto de sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea por su guerra en Ucrania. En Venezuela, 5 activistas políticos de la oposición, entre ellos 2 periodistas, fueron detenidos por la policía en las últimas 72 horas. El fiscal general Taek William Saab acusó a 4 de ellos de incitar al odio durante un acto reciente del candidato presidencial opositor en Maiquetía, estado de La Guaira. Vamos a analizar este tema con Rafael Uzcategui, coordinador general de Provea. Rafael, buenas noches. Bienvenido aquí a France 24 Español. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por el contacto, amigo. Bueno, quiero preguntarle, estas detenciones se producen a poco más de un mes de las elecciones del 28 de julio. ¿Cómo describe la situación actual de los defensores de derechos humanos y activistas políticos en Venezuela? Bueno, lamentablemente estas detenciones forman parte del contexto previo de vulneraciones a los derechos humanos en esta etapa preelectoral, ¿no? Porque hemos contabilizado en total 46 detenciones arbitrarias, de las cuales 37 de ellas son estrictamente por razones políticas y 9 detenciones han sido por el ejercicio de la libertad de expresión. Cuando uno desagrega los datos de las detenciones por razones políticas, uno se encuentra que más del 40% han sido contra activistas y miembros de la organización 20 Venezuela. Y entonces una de las conclusiones que nosotros sacamos de esta estrategia de detener a periodistas y detener a gente de su equipo logístico es que se intenta erosionar la eficacia en la campaña que está desarrollando en este momento Edmundo González. Varias de las principales encuestadoras más resonadas de Venezuela le dan una ventaja sobre el presidente Nicolás Maduro. Y entonces se está intentando evitar que esta campaña electoral que está recorriendo todo el país sea eficaz, y es por eso que se está deteniendo a gente de su equipo logístico y comunicacional. Además, hay una estrategia de intentar deslegitimar esa opción política con una campaña de desprestigio que actualmente están realizando las autoridades. Estamos a pocos días del inicio formal de la campaña electoral, que va a iniciar el 4 de julio, y la alerta que estamos realizando desde las organizaciones de derechos humanos es que estas diferentes violaciones que se acompañan de casos de censura, de cierre de establecimientos por suministrar bienes y servicios, puedan aumentar exponencialmente a partir del 4 de julio, fecha de inicio de la campaña. Ahora, ¿qué motivos y justificaciones está usando las autoridades venezolanas para detener a estos activistas y periodistas? Bueno, hay varias tipologías de delitos que se le están imputando. Una de ellas tiene que ser esta de instigación al odio. También hay los delitos de terrorismo, de asociación para delinquir y de conspiración. Lamentablemente esto ocurre en un sistema de administración de justicia que adolece de su independencia con respecto al Ejecutivo y que, según los organismos internacionales como la Misión Independiente de Determinación de Hechos, se ha convertido en un aparato para criminalizar y perseguir sistemáticamente a las oposiciones en Venezuela, porque no solamente son criminalizados las personas de la oposición, sino también sectores del chavismo disidente, como ocurrió con el Partido Comunista de Venezuela, que se le impidió presentar una candidatura
para este proceso electoral. Entonces hay una campaña que intenta entonces evitar la posibilidad de que haya una alternancia en el poder en nuestro país y una transición a una situación de normalidad democrática en Venezuela. Bueno, ¿y qué acciones ha tomado la comunidad internacional, organismos como Naciones Unidas u otros países para condenar estas detenciones y exigir la liberación de los presos? ¿Son suficientes las acciones hasta ahora? Bueno, en este momento hay diferentes gestiones diplomáticas para garantizar que exista observación internacional calificada e independiente en el próximo proceso electoral. Se ha anunciado la presencia del Centro Carter, se retiró la invitación a la misión de observación electoral de la Unión Europea y el panel de expertos de Naciones Unidas todavía no ha decidido si acompaña el proceso electoral en nuestro país. Esta presencia internacional sería muy importante, siempre que sea con calificación técnica e independiente, para disuadir, prevenir y evitar las posibles situaciones irregulares y de violencia que pudieran presentarse en el proceso electoral. Entonces, actualmente la gran tensión está en si el gobierno de Nicolás Maduro va a permitir estos equipos de observación electoral que tengan esta calificación técnica y que tengan una naturaleza independiente. Rafael, muchas gracias por su tiempo y por su análisis. Lo esperamos en una próxima ocasión. Gracias a usted. Vamos a cambiar de tema. El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa Ponce, ordenó la reapertura del caso de pederastía contra el cura catalán Luis María Roma, quien presuntamente abusó y fotografió al menos a un centenar de niñas indígenas. La decisión ocurre tras la publicación de una investigación del diario El País detallando cómo Roma anotó sus crímenes en manuscritos, los cuales fueron confirmados y luego ocultados por sus superiores tras su muerte en el año 2019. Lanchipa señaló que ahora existen suficientes elementos para reiniciar esta investigación. De este sacerdote fallecido en 2019, Roma, el inicio de la investigación en Santa Cruz. Lastimosamente este caso se ha cerrado porque no contábamos con todos los elementos, pero ahora tenemos ya la posibilidad de contar con testigos que puedan coadyuvar en la reapertura de esta investigación. Y aquí en France 24 vamos a repasar algunos eventos climáticos extremos que están afectando al mundo. La ciudad de Ruidoso, en Nuevo México, sufrió una gran devastación después de que el incendio South Fork arrasara la comunidad, destruyendo unas 1.400 viviendas y estructuras. Toda la población de 7.000 habitantes fue evacuada. Según las autoridades, al menos una persona falleció y 2 resultaron heridas debido a los incendios. El fuego consumió más de 6.000 hectáreas. En Estados Unidos, 80 millones de personas están en riesgo por la ola de calor que afecta el noreste del país. Las autoridades meteorológicas indicaron que el fenómeno durará varios días con temperaturas de hasta 40 grados Celsius. Una severa ola de calor en India cobró la vida de al menos 5 personas esta semana en la capital Nueva Delhi, según informó el periódico Times of India. Esto tras la noche más calurosa en 6 años. Millones en Asia enfrentan un calor extremo este verano, exacerbado por el cambio climático, según expertos. Los hospitales de la ciudad de 20 millones de habitantes reportaron las muertes desde el día lunes en medio de escasez de agua y un consumo eléctrico récord. Y de esta forma concluimos Directo América, edición nocturna. Usted continúe con más de la programación de France 24 en español. Nuestro siguiente programa es con nuestra compañera Esther Herrera. Se llama Europa Hoy.